Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, y la gente que comparte los vídeos. Compartir los vídeos porque esto es de ayuda para el canal, para mí, para que lleguen nuevos suscriptores, y eso motiva a seguir haciendo los vídeos y seguir pues enseñando un poquito los pequeños conocimientos que tengo sobre el cultivo del aguacate. Y para la gente pues que le llegue la información, ¿no? Bueno, vamos con un vídeo entretenido. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo, si tiene algún problema con sus plantas de aguacate o sobre fertilización. La gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, pues me escribís por ahí vía WhatsApp y nada, eso, que estoy haciendo ahí consultas personalizadas. No sería por un precio, no sería gratuito, pero sería por un precio económico. Bueno, estamos viendo una de las plantas que en esa que son, a ver, 2, 4, 5 plantitas, 6 habría, pero una se me secó, que es la peor parte, ese trocito de terreno, que es la peor parte que está de todas. Y estoy grabando un vídeo de todas esas. Yo diría que es la peor, pero cómo va ya empezando a funcionar. Yo diría por qué, gracias a qué, porque yo a esta planta prácticamente no le he aplicado, o sea, le he aplicado cuando le aplico a todas, ¿no? Tiene su plan de fertilización normal. Ahí estamos viendo la conejaza que apliqué la semana pasada para que se vaya descomponiendo con ese sistema de microaspersión, que estoy muy contento de haber hecho el cambio. Y yo estoy seguro de que parte de que, veis, ahí estoy apretando, cuando veis es la prueba que dijimos de cuándo regar, por ejemplo, que aprieto y se queda la tierra todavía compactada, pues es que tiene humedad. Si se deshaciera, pues ya habría que pensar en los próximos días hacer un riego, pero todavía esta tierra aguanta unos días más sin regar, para también, ya sabemos que no siempre tenemos que tener nuestra tierra siempre encharcada, porque nos va a crear problemas de hongo en la raíz. Entonces, nada, estoy seguro de que estos nuevos brotes, ahí estamos viendo algunos árboles de que están por los lados, ese joven, ese fue sembrado hace poco, habrá un año y pico, o no sé si quizás dos. La planta de más arriba que vamos a ver tuvo bastante carga de aguacate el año pasado y entonces entran también en un proceso de está como un poquito ahí que le está costando, está un poquito estresada, por así decir. ¿Y qué es nosotros lo que utilizamos? ¿Qué es lo que yo hice? Mira, hoy por ejemplo, bueno, pero que me lío. Lo que quería decir es que cómo se nota el cambio de, por ejemplo, de goteo a microaspersión. Esa planta también que estamos viendo ahora es una planta que también tuvo un montón de aguacate el año pasado. Cuando tienen mucho aguacate se quedan en un proceso que les cuesta, ¿vale? Por eso normalmente hay años on y años off. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Subir un poquito la fertilización, subir la cantidad de fertilización y ayudarnos bastante con los bioestimulantes. Los bioestimulantes para los nuevos suscriptores son, normalmente son 3 ácidos húmicos, algas y aminoácidos, pero especialmente estamos hablando de las algas y aminoácidos, porque los ácidos húmicos se consideran un bioestimulante, pero más que fomentar la planta, lo que hace es que puedas absorber los abonos mejor y un mejorante de la tierra. Pero aún así se está dentro de los bioestimulantes, pero más bioestimulantes son algas y aminoácidos. Justo hoy hice una aplicación de algas y aminoácidos a toda la finca, pero si puedo y tengo tiempo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, ahora hice una aplicación, voy a intentar hacer por lo menos una aplicación al mes de algas. Hice una aplicación hoy domingo, hice una aplicación a toda la finca de algas y aminoácidos mezclados juntos, porque yo ya tengo comprobado que estas algas y estos aminoácidos yo los puedo mezclar, los que yo utilizo. Entonces puse algas, aminoácidos, un abono que trae nitrógeno, fósforo y potasio, y también cogí otro abono que tiene un poquito de potasio para hacer un poquito de refuerzo de potasio, porque ya tenemos que ir aportando pequeñas cantidades de potasio e irlas incrementando a medida que vayan pasando los próximos meses. Ya
tenemos ya que ir pensando en esos frutos que acaban de salir, y tenemos que ir aplicando pues esas pequeñas cantidades de potasio, todavía no muy altas, pero ya podemos el próximo mes ya deberíamos de estar poniendo en nuestro plan de abonado un poco de potasio para que esos frutos vayan, ya sea un 20-20-20, un 10-10-20 o algo así, y irlo incrementando hasta final de la cosecha, que puede ser diciembre, enero, febrero, marzo, depende cuando cojas tus aguacates. Date cuenta que ya en marzo ya entramos, febrero, marzo, ya entramos en fase de floración y ya tenemos otra vez que volver a abonar pensando en la floración, no en el fruto. Pero eso. Entonces he puesto algas, aminoácidos en la mezcla. He puesto este abono que trae nitrógeno, fósforo, potasio, que es para darlo más que nada foliar, y también un potasio líquido que yo tengo, que es bastante bien, viene con un poco de aminoácidos, es muy bueno. A toda la gente que me hace las consultas les doy estos abonos, les mando fotos y todo esto para que lo sepáis, los que yo utilizo y que van bastante bien. Y jabón potásico, ya que estamos, he aplicado jabón potásico para lavar por si hay algún bichejo por ahí, algún insecto. Ya sabemos que el jabón potásico es un insecticida natural y sanea la planta. Entonces he aplicado esto, le he aplicado a toda la finca. ¿Qué es lo que he estado pensando? Por ejemplo, la próxima semana, dentro de una semana, dentro de 2 semanas, hacer, en vez de una aplicación al mes, voy a una aplicación al mes a toda la finca, si puedo. Y al igual, toda la finca me lleva, porque yo lo sulfato con mochila de 14 litros en la espalda. No es con bomba ni con manguera, pero bueno, va bastante bien la mochilita que tengo. Y al igual me lleva 8 o 9 mochilas, me lleva, yo que sé, 3 horitas de trabajo más o menos el sulfatar toda la finca. Pero quizás con 2 mochilas o 3 le daría a los árboles que peor están, haciéndole una ayuda extra de bioestimulación, como son con las algas y los aminoácidos, y quizás también poniéndole un poquito de ese abono foliar que trae un poquito de todo, o también subir un poquito el potasio en los próximos meses. Entonces la idea es esa, a ver si por ejemplo estas 6 plantitas se me ponen un poquito, hacerle esa ayuda extra una vez al mes. Si el tiempo está bueno, me deja, no llueve ni nada de esto, a la finca, a toda la finca, darle una pasada foliar, y quizás cada 2 semanas un refuerzo a las plantas que peor están, con esa bioestimulación y un poco de abono foliar, para intentar que esas plantas pues se recuperen, ¿no? Sabemos que son bastante buenos estos productos, los bioestimulantes. Los recomiendo bastante, la verdad, las algas y los aminoácidos, y ayudan a la planta a ponerse más fuerte y todo esto. Pero que sepáis que principalmente el que haya nuevos brotes, el que haya esa planta que se está queriendo desarrollar, porque iba para atrás y ahora parece que está, menos mal, queriendo ir hacia adelante, pues aparte de los estiércoles, que eso los va absorbiendo poco a poco, pues es gracias al nuevo sistema de riego, microaspersión, que pues la planta se riega mejor, se moja más capacidad de tierra, al mojarse más capacidad, lo que hemos hablado, lo que hablamos en su vídeo, en su momento, de los beneficios que tiene, de tener más superficie mojada. La planta, toda esa raíz donde está la superficie mojada, puede absorber nutrientes de toda esa superficie mojada, creación de nuevas raíces, todos estos beneficios. Entonces el principal motivo es por el nuevo sistema de riego. Entonces el plan más que nada es eso, seguir con la fertilización normal de toda la finca, hacer una aplicación, por lo menos una aplicación al mes de bioestimulación a toda la finca, ya que está un poquito, algunas partes están un poquito, para ahora con la entrada del calor, pues ayudarla, y algunos árboles que el año pasado tuvieron bastante, como este que está más hacia arriba, que está un poquito también, un poquito estresado de tanto que cargó el año pasado, pues hacerle esas ayudas con bioestimulación cada 2 semanas a ser posible, ¿no? Y nada,
Y después la fertilización, más que nada, fertilización normal a toda la finca, el mismo abono, más que nada. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que esa es la idea. Vamos a ver qué va ocurriendo con estas plantas, esperemos que se vayan recuperando. Y nada, espero que tengáis buen domingo y un saludo.